Hola a todos y a todas, estamos de nuevo aquí en otro episodio de Gotas de Crecimiento. Estoy hoy con mis compañeras Mimi de República Dominicana, Jessica de México, Lorena de Venezuela, basada en Canadá, y yo misma, Eva, desde España. Y bueno, el otro día estábamos comentando entre nosotras y diciendo que llevamos casi 3 años, ya más de 2 años y medio con este podcast. Y realmente nunca hemos hablado mucho de nosotras, no nos conocen del todo, entonces fue una idea de mostrar un poco más quién hay detrás de este podcast. Bueno, pues a mí me da mucho gusto estar con ustedes hoy y quién hay detrás del podcast. Bueno, estoy desde México, como dice Eva, soy psicóloga y para mí haber llegado a la psicología fue un camino que elegí muy joven y les quiero, bueno, platicar que yo llegué a la psicología porque empecé a ir a unos grupos cuando yo era adolescente en donde eh, hacían preguntas para, bueno, de autoconocimiento y era una dinámica de grupo muy interesante. A mí me gustaba ver el que llevaba al grupo y entonces eso hacía como que yo me sintiera bien. Y en ese momento yo no sabía que iba a estudiar. Eh, entonces, ver cómo esas dinámicas me empezaron a llamar la atención hasta que un día me invitaron a hacer apoyo de la gente que iba a los grupos. Entonces yo empecé haciendo los nombres de la gente que ingresaba y registraba a la gente. Y como que desde ahí, bueno, vino una semilla en mí que un día me pregunté, bueno, ¿y por qué no un día yo podría dirigir un grupo? Y así fue como yo empecé a estudiar psicología. Fue un camino de descubrimiento y después avancé un poco a, a conocer otras áreas de la psicología porque nos podemos dedicar los psicólogos a diferentes áreas laborales o educativas. Y para mí fue más la parte de la educación porque cuando yo era pequeña me gustaba jugar a ser la maestra, a enseñar. Entonces yo reunía un grupo de chicos de mi lugar donde vivía, mis vecinos, y les ponía cuadernos y entonces yo imitaba lo que hacía una maestra en la escuela y compraba materiales didácticos y resistol, decimos en México, para pegar cosas en el cuadernito y compraba crayolas. Y entonces yo era la maestra de esos niños y ahí creo que empezó otra parte mía que es el enseñar. De pronto las mamás ya los mandaban conmigo para que yo les diera regularización en las vacaciones, porque yo entonces me ponía a ver la televisión y imitaba como todo lo que yo podía tomar de la televisión para ponérselo a los niños y compraba sellos y les ponía sellos y entonces compraba estrellas y les ponía estrellas y entonces, bueno, ahí empezó esta parte de mí que tiene que ver con lo relacionado a la profesión. Bueno, por mi parte, soy venezolana. Bueno, siempre uno cuando se introduce, cuando se presenta, hay que presentar y me causa estas etiquetas, porque yo creo que como Mm. hemos sido educados así, entonces siempre tenemos que decir, somos de tal y hemos hecho esto y esto, porque, bueno, así crecimos, ¿no? Y yo creo que esa es una forma para el cerebro fácil de entender, ah, ella es tal, o sea, para etiquetar de una vez a las personas. Aquí, por ejemplo, yo estoy en Vancouver, pero vengo de Venezuela. La primera pregunta cuando uno aquí conoce a alguien es, bueno, cuando te ven que tienes acento, que no luces como las personas de acá, ¿de dónde eres? Y yo Ujú. tengo que decir que a mí al principio no, ok, X no, era ok. Ya luego me puse a pensar, o sea, ¿por qué siempre está esa pregunta? ¿Por qué no al ser humano nos queremos saber, incluso yo también cuando conozco a alguien, de dónde es la persona? Y creo que me ha hecho pensar mucho y dije, por un principio no me gustó la pregunta y ahora digo, ¿sabes qué? Es que está bien porque es parte del ser humano querer poner estas etiquetas, pero al final yo creo que somos mucho más de lo que estudiamos, de dónde somos, de la cultura. Al final somos seres humanos y por eso estamos acá detrás de Gotas de Crecimiento, queriendo expandir la conciencia, queriendo compartir, aprender y esto lo estamos haciendo en comunidad. Entonces, a mí este proyecto me encanta y bueno, volviendo a las etiquetas,
venezolana inmigrante, esta es la primera etiqueta grande cuando uno está fuera del país y para mí mi background es periodismo. Yo me acuerdo que cuando tenía 16 años, tenía que elegir qué estudiar. Yo no sabía qué estudiar, pero mucha gente estudiaba periodismo. Yo dije, ok, voy a estudiar periodismo. Y la verdad me gustó porque gracias al periodismo llegué a Carola Castillo, gracias a eso estoy donde estoy hoy y por esa curiosidad, por eso estoy acá. Súper bueno, mi nombre es Mimi Matter. Yo como Lorena también soy inmigrante eh, de Venezuela, pero radicada en República Dominicana hace 21 años, ya con mayoría de edad aquí. Y las escucho y yo sí recuerdo que desde que tenía 6 años yo decía que iba a ser abogado y creo que tiene que ver porque en mi casa mi papá me decía que yo era la abogada de la familia, porque yo refutaba todo, yo defendía todo, yo cuando había cualquier injusticia, yo salía con un cartel a la calle y ponía un letrero, o sea que toda mi vida estaba como defendiendo estas causas. Y, y fue maravilloso haber estudiado Derecho porque, bueno, me conectó con esa estructura, con las leyes, con todo eso, pero inclusive cuando empecé a estudiar Derecho, yo recuerdo mi primer año en la carrera, em, yo decía, hay algo más, ¿no? No es solo esto, hay algo más, quiénes somos, de dónde venimos, qué hacemos. No puede ser solo esto que nos está diciendo el mundo, la sociedad, la familia, ¿no? Hay algo más, hay algo más. Y en ese algo más me inscribí en un taller de crecimiento personal. Entonces el taller era los viernes, pero los viernes era el día en que mis compañeros de carrera salíamos a tomar cerveza. Entonces, claro, ellos iban a tomar cerveza y yo me iba a mi taller de crecimiento personal. Y bueno, todos me decían que a dónde iba yo, que qué más iba a crecer si ya yo era pequeña, ¿no? Pero en fin, cuando terminé ese taller que duró como un año, o sea, en aquel entonces como que no se le decía coaching, sino era como crecimiento personal, me quedé con esa semillita dentro de mí de que me gustó lo que conocí de mí, porque el taller era obviamente de autoconocimiento y me gustó y ahí empecé a buscar otras cositas, ¿no? Pero claro, seguía como dice Lorena con la etiqueta, bueno, tú eres abogado, pero con la fortuna de que mi familia, mi papá tenía una tienda de telas y a mí me fascinaban las telas, me fascinaba el diseño, me fascinaba decirle a una persona cómo tenía que hacer su cortina o cómo tenía que hacer su vestido. Y como que esa fusión de diseñar con tener la estructura, con el autoconocimiento fue llevándome poco a poco a ser más creativa, ¿no? A no tener tanta rigidez. Y yo creo que el molde se terminó de partir cuando fui inmigrante, porque ahí se te rompe todo. O sea, ya ahí tienes que dejar, ya no puedes decir que eres de Venezuela, ya el derecho no lo pude ejercer, entonces ya ese título o esa etiqueta ya no estaba. Y bueno, era esposa y era madre y eso sí, pues avanzó con el tiempo y bueno, para mí uno de los regalos de la vida ha sido encontrar a las reconstructivas, a Carola Castillo, en esa búsqueda incesante y tener esta hermosísima comunidad. Entonces yo creo que cuando yo miro hacia atrás y veo, porque obviamente cuando yo llegué aquí a República Dominicana con un niño pequeño, estuve un año sin hacer nada y para mí fue muy duro, sobre todo en nuestras culturas que el que no hacerás como que uno mismo se da sus latigazos, ¿no? Que no estás haciendo nada, que no eres productiva, wow, y encima tener que adaptarse a algo nuevo, que al principio debo confesar que para mí fue terrible, el calor, no me adaptaban, y creo que todo es parte de, hasta que finalmente un día dije, wow, ¿qué puedo agradecer de estar aquí? Y ese día la lista de lo que agradecía era más larga de la lista de lo que extrañaba, aunque obviamente extrañaba a mi familia, extrañaba mi trabajo, extrañaba a mis amigos. Pero ese día fue el día en que dije, bueno, hay que poner un pie firme aquí. Y ese día fue el que dije, bueno, ahora toca hacer cosas diferentes. Y siempre pensé que era torpicísima con las manos, porque en mi casa pasaba algo. Éramos 4 hermanos y todos almorzábamos todos los días juntos, pero mi mamá siempre ponía una jarra de agua que yo siempre tiraba la jarra de agua. Entonces la mesa era de madera y siempre tenía su mantel y al lanzar el agua había que correr
a buscar paños para que no se manchara la madera. Y siempre, por supuesto, qué torpe, Mimi, qué torpe. Y ese era un cuento que yo me compré. Entonces yo siempre pensé que era malísima con las manos. Y lo primero que me tocó hacer aquí en República Dominicana fue trabajar con una amiga con la que me asocié haciendo tarjetas. Pero eran tarjeticas que uno le ponía pepitas, florecitas. Y ahí yo me sentía feliz de hacer esa creatividad que ya tenía dentro de mí, pero además me di cuenta que era buena con las manos. Entonces, bueno, yo creo que la mudanza, llegar a un nuevo país, quitarme todas esas etiquetas, me hizo avanzar a conocer muchas cosas de mí y hasta ni pensar que iba a ser facilitadora. Y bueno, aquí estamos facilitando y abriendo procesos, en un proceso de aprendizaje interno siempre, todos los días. Qué maravilla escucharlas a todas y darse cuenta que más allá de esas etiquetas están los temas humanos. Y aunque en las etiquetas seamos todas diferentes, en lo humano al final uno comparte muchas cosas. Yo, bueno, diría que mi historia es muy diferente a la vuestra y a la vez muy parecida, ¿no? Y realmente yo de pequeña me acuerdo que no sabía lo que quería estudiar, pero lo que me acuerdo perfectamente es que me fascinaba la filosofía, los misterios, las civilizaciones antiguas. O sea, mi ídolo era Indiana Jones, que hace poco hicieron una película de Indiana Jones y me encantó ir y recordar mi infancia y mi juventud porque yo quería eso, vivir aventuras y encontrar tesoros de civilizaciones antiguas. Me sabía toda la historia de Egipto, pero en mi casa eh, la materia era muy importante y había que sobrevivir y hay que hacer un trabajo que te dé de comer. Entonces, ni la filosofía ni la arqueología te vas a morir de hambre. Me decían eso, arqueóloga, te vas a morir de hambre. Entonces, poco a poco fui dejando eso aparte y un poco por eliminación y para cumplir los sueños de mis padres, pues me hice economista porque me decían, si eres economista, tendrás el trabajo que quieras. Y a la vez me impulsaba mucho salir de casa y ser libre, porque arrastraba muchos conflictos conmigo. Entonces eso me hizo emigrante también. Emigrante, debo decir que en buenas condiciones, porque me dieron una beca para estudiar en Estados Unidos. Eh, Tuve mucho trabajo, pero también mucha suerte de conseguir eso y poder salir y conocer cosas diferentes, ¿no? Desde Estados Unidos, que fue muy difícil lo de dejar, yo lo pensaba, si a ti que te lo dan todo y te están ayudando, te resulta difícil, imagínate las personas que tienen que salir de su país porque no tienen otra opción. Al final a mí me estaban apoyando. Y bueno, después de esos años ya le cogí el gusto a la aventura, a estar fuera y acabé trabajando en Londres en mi sueño, que era la banca de inversión. Yo me acuerdo que vi la peli de Wall Street cuando era joven y dije, yo quiero estar en eso, yo no sabía lo que decía. Dicen que a veces uno tiene que tener cuidado con lo que desea porque se puede convertir en realidad. Y de hecho acabé en la hoguera de las vanidades de la City de Londres en plena crisis financiera. Un periodo complicado y a la vez de gran aprendizaje, pero que me llevó a la total crisis de decir, esto no es para mí, tengo que dejarlo todo en reinventarlo. Y en ese proceso de la reinvención, y yo decía, tengo que encontrar a mi parte femenina, porque yo sé que mis padres querían un niño, porque nunca lo han escondido, ellos querían un niño. Entonces yo dije, yo soy niña, pero voy a ser el niño que ellos quieren. Y ya mayor dije, no, 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 yo tengo que encontrar mi esencia femenina y en ese buscar mi esencia femenina por esas coincidencias maravillosas del destino, que no son coincidencias, me llegó una publicidad de Taller para Mujeres, Carola Castillo, y bueno, ahí empezó un camino que nos ha puesto juntas, un camino de mucho aprendizaje y maravilloso. Y un poco cuando a mí me decía, yo estuve sin hacer nada y era horrible, yo dejé de un día para otro todo sin saber qué iba a hacer. Había estudiado un poco de coaching, pero de un día para otro uno no se convierte de analista financiero a coach, entonces era muy, muy difícil. Y bueno, eso también ha sido un gran aprendizaje, ¿no? Creo que todas compartimos muchas cosas en este camino, ¿no? Para mí fue la búsqueda
personal porque sabía que había algo más que tenía que encontrar y yo creo que tenemos que llegar a nosotros mismos, ser auténticos, porque en esos programas llegamos a hacer cosas que no van con nosotros. No, y yo creo, Eva, es que totalmente, hasta que llega un momento en que tú dices, ya no quiero más esto, Mm, ya mm, no quiero más mm, esto. Entonces, mm, pero el camino te tiene que llevar a este fondo. Yo siempre digo, es mm, que cuando quieres un cambio tienes que tocar fondo, si no, mm, es muy difícil. Y esos saltos que tú diste, ¿no? De estar en el mundo de la finanza, el mundo del coach, me imagino que también te resonaba dentro de ti que pudieran estar pensando mi mamá y mi papá, o sea, porque es como, ¿cómo voy a ir en contra de ellos? O sea, ¿cómo voy a ir en contra? Y además hacerlos pasar un mal rato. Al mm, final, mm. muchos de nosotros terminamos haciendo las cosas porque ellos estén felices, pero dejamos a un lado nuestra propia felicidad. Y Pero, wow, pero bueno, ¿cuánta valentía se necesita, Mimi, para, las escucho a las tres, para hacer lo que cada una ha hecho? Porque en mi caso, yo no he sido migrante. Entonces, para mí esta parte que escucho de migración, este salto que diste, Eva, pues se necesita de mucho coraje y a veces no es que lo hayan tenido en la mente, sino que de pronto las cosas suceden de esa manera. Y bueno, no sé cómo es que dieron como este salto y Lore, en tu caso también, bueno, pues de Venezuela a Vancouver, entonces también este cambio de cultura, este shock, porque finalmente Mimi Dominicana, pues es un país en donde siguen hablando español, más cercano a sí, Venezuela, pero bueno, Lore, como que te fuiste al otro lado sí. y bueno, no me imagino cómo ha sido esto a nivel familiar, a nivel de su vida personal, con su pareja, ver, Eva, también tu familia, como ve que, bueno, Eva ahora se está dedicando a otra cosa, qué hace, salir de eso que pudiera parecer el éxito en algún momento y de pronto hacer como algo totalmente diferente. Eso creo que es muy interesante. Yo creo que todas en algún momento hemos tenido como esa inquietud de la humanidad, como esa inquietud de quiénes somos, somos más de lo que hemos estudiado, de la carrera o de lo que nos dijeron. Y yo creo que eso nos une a estar aquí y yo creo que las personas que nos están escuchando también, porque las personas que nos están escuchando también puede ser que tengan títulos de ingeniería, o tantas cosas, ¿no? O se dediquen a una cosa diferente a lo que es el crecimiento personal, pero todos estamos aquí en el mismo camino, buscando, conociéndonos y yo creo que eso es algo que todos compartimos y que es un camino donde pareciera que estamos solos, pero no estamos solos, porque podemos encontrarnos una tribu, podemos encontrarnos una comunidad, pero para eso, bueno, eso requiere de la valentía que estaba hablando Jessica, decir, ok, me atrevo de verdad a seguir, a buscar quién soy yo, a descubrirme en mis sombras, en mis luces, ok, aquí estoy y voy a hacerlo, pero requiere de esa valentía que muchas veces no todos la tenemos porque preferimos estar en la zona cómoda. Pero una vez que estamos en esa incomodidad, son muchas las cosas que podemos conseguir de nosotros mismos. Es así, Lore. Y ese coraje, yo creo que el coraje más grande es ser uno mismo, ¿no? O sea, había una frase muy famosa que decía que la verdadera aventura no es ir a tierras lejanas, sino conocerse a uno mismo. Y en ese proceso de autenticidad y llegar a ser quien somos, yo creo que debemos de dejar ir mucho de los que nos han contado que somos. Y antes Mimi estaba hablando y preguntándome, ¿cómo fue tu familia? Yo creo que si queremos cambiar y hacer lo que queremos, si esperamos que los de alrededor nos den permiso, no vamos a llegar nunca ahí. Yo os puedo decir que estoy convencida de que mi familia no me entiende ni me va a entender nunca. Y durante muchos años, después de esa gran transición, intenté explicarme, intenté que me comprendieran, hasta un día que me di cuenta, eso no va a pasar, déjalo ir y concéntrate en ser tú, porque al fin cada uno somos responsables de nuestra propia vida y tenemos que responder a nosotros mismos y tenemos la elección de complacer a los demás y llegar al final de los días y tener ese arrepentimiento que dices de que complací demasiado a todos y nunca llegué a hacer lo que quería, o
tener el arrepentimiento de lo que uno ha hecho, que creo que es un arrepentimiento mejor de si has hecho algo que de que no lo hayas hecho y lo has dejado de hacer por los demás, ¿no? Entonces, yo creo que algo que yo me llevo y algo que me gustaría dejar es eso, no esperes el permiso. No esperes la aprobación, porque cuando uno se mueve, obliga a lo de alrededor que se mueva y nadie se quiere mover. Todos queremos quedarnos donde Mm. estamos y a veces hay que darle la vuelta al calcetín y que caiga quien caiga, porque no podemos esperarnos a nadie para vivir. Hemos de partir de Claro, que somos adultos todos. claro, y lo que yo quería como comentar, que es eso, que muchas veces decimos, es que tengo que esperar el momento perfecto, y no va a llegar nunca el momento perfecto, sino que poco a poco ese evento de ser tú mismo es un hilado que uno va haciendo día a día. Porque yo recuerdo cuando conocí a Carola Castillo, que fue realmente confrontador para mí, ya yo venía del coaching, del PNL, de tantas cosas, ¿no? Inteligencia emocional, pero confrontarme con mi sombra fue el momento en el que verdaderamente yo dije, ah, es que esto soy yo, no es eso que he construido, que creo que soy, pero eso se llega poco a poco con el tiempo y esa valentía se va construyendo con el tiempo y es lo que yo quisiera también dejar, que todo es un proceso, no es de la noche a la mañana. Sí, sí, definitivamente uno va a ir como cuando, siempre lo digo, como cuando tú siembras algo, tú vas poniéndole agüita a esa siembra. Claro, es válido lo que dices, Eva. No puedes estar esperando a que a los demás les guste tu siembra es tuya y punto. Pero yo sí creo, y es lo que me gustaría dejar, porque a veces, y a mí me lo ha preguntado la gente, pero ¿cómo hiciste de la noche a la mañana? No, no es de la noche a la mañana. Ah, Y el niño es muy blanco y negro, ¿no? mm, Y esos somos los adultos, que somos Ujú. todos extremistas. Entonces, ajá, ahora me voy a dedicar a esto y voy a dejar todo lo mío. No, no es así. Es una danza que vas teniendo con la vida poco a poco, hasta que sí llega un momento en que tú dices, bueno, esto es lo que quiero. Y para saber lo que quiero, tengo que saber qué es lo que no quiero. Y una de las cosas más lindas son, ¿qué dicen las personas cuando se van a morir? Ay, si hubiera hecho esto, si hubiera hecho aquello, ¿no? Ya en su lecho de muerte. Entonces no esperemos llegar allí, sino empecemos de una vez a cultivar lo que queremos. Y cultivar lo que queremos es saber qué es lo que no quiero para mí. Y para saber qué es lo que quiero, a dónde quiero llegar. Y yo creo que a mí me pasó, yo recuerdo cuando estaba en este taller de crecimiento personal, que tenía yo 18 años, yo veía al organizador y yo decía, wow, yo quisiera ser como ella. Me acuerdo que era una señora rubia, en ese entonces ya tendría 30, pero yo la vería como de 50, no sé, porque cuando uno tiene 18 ve a los mayores de 21 demasiado Claro. grandes. Y yo decía, wow, qué increíble, ojalá yo algún día organizar y ser logística. Y tú decías, Eva, cuidado con lo que desees, porque se te va a presentar. Y después, cuando conozco a la organizadora con Carola, yo la veía entrar a ella hablando con Carola y yo decía, wow, ojalá yo algún día organizar y estar caminando con una maestra así. Pero ¿qué me iba a decir a mí la vida? Que yo iba a estar en eso. Pero hay algo importante, no es solo los deseos, sino que yo siempre digo, es como una hojita que cae en el agua y el agua la va a llevar hasta el océano. Ahora, la hojita puede decidirse quedarse entre las piedritas y no seguir avanzando. Pero nosotros tenemos que ser esa hoja que tienes ese deseo y empiezas tú a construir eso que quieras hasta que llegas a tu océano y bueno, eres una hoja con el océano, ¿no? Pero todo empieza, Mimi, con la idea, no sé qué opinen del sueño, ¿no? Porque ahora que Sí. cuentas esta parte, yo también, para mí todo empezó porque yo decía, ¿por qué Carola no viene a México? Entonces, bueno, es como ir reconociendo primero el sueño y esas cosquillitas que generan en ti ese impulso y bueno, ese poder ir rompiendo lo anterior para abrir lo nuevo y poder ir descubriéndonos en lo que sí queremos hacer, como dice Seba, dejar atrás esas expectativas de la familia o de quien tenemos al lado y hacer como lo que está dentro de nosotros, pero que yo les digo en México el Pepe Grillo o esa vocecita interna que nos dice que va hacia un lado o hacia otro, ¿no? Pero atrevernos. Así es, y también me gustaría aportar que cuando no sabemos a dónde tenemos que ir, creo que tenemos que ir un poquito para atrás y decir, ok, ¿qué era lo que me gustaba? ¿Qué era lo que me llamaba la atención?
escuchándolas a ustedes me acordé, yo estudié humanidades. Y para mí decirle a mi mamá que yo iba a estudiar humanidades, para ella fue como un choque porque todo el mundo estudiaba ciencias. Y era como, ¿por qué? Y por supuesto, era la idea, bueno, la gente más inteligente estudia ciencias. Y yo dije, no, a mí me gusta humanidades. Y para mí estudiar humanidades fue lo máximo, latín, filosofía. Era un colegio de padres, entonces el padre era el que nos daba filosofía. Era increíble, yo amé eso y luego, ahora me doy cuenta, claro, es que eso es lo que a mí me gustaba. Entonces, creo que esa podría ser una pista que nos puede ayudar cuando en esta edad que quizás podemos perder un poquito el norte, decir, ok, que era aquello que a mí me gustaba, me apasionaba. Muchísimas gracias a todas y a las personas que se conectaron el día de hoy. Esperamos que este episodio haya sido de mucho aprendizaje. Por favor, déjenos saber qué aprendieron, qué preguntas tienen, qué tipo de temas quieren que conversemos en los próximos episodios. Y si algo les resuena, si quieren trabajar en ustedes, bueno, tenemos la página web de Reconstructivas, www.reconstructiveschool.com, donde pueden encontrar a todos los facilitadores, coaches avalados por la Escuela de Reconstructivas. Hasta la próxima, que estén muy bien.